Bien, regresamos con ustedes, como les habíamos prometido, y la promesa es deuda que hay que cumplir. Elías Wessing Chávez, diputado, está con nosotros para hablarnos de muchas cosas. Le damos la bienvenida y de inmediato, Elías, quiero hacer un breve comentario para que me lo amplifique. ¿Cómo no? Hemos reconocido la productividad, la gran productividad del Congreso, sobre todo en estas dos últimas legislaturas, y hemos valorado sobre todo esas leyes importantes, no solo la cantidad de leyes, sino leyes que han sido retrancadas durante mucho tiempo para la discusión, pero que ahora hubo capacidad de ponerse de acuerdo. Quiero que nos detalle esa parte. ¿Qué ha influido en que se hayan puesto de acuerdo ahora? Mira, ha habido legislaciones que la hemos discutido ahí que han sido controversiales desde hace tiempo. El caso, por ejemplo, del Código Penal, que tú sabes que tenía más de 20 años discutiéndose en el Congreso como una bola de ping-pong, vamos a decirlo así, y había un entorno geopolítico que no favorecía su aprobación. Y me refiero básicamente a la influencia de la otrora USAID, que ya no existe, que influía de manera determinante cada vez que se discutía el tema del Código Penal, sobre todo en el aspecto de las tres causales y de la discriminación. Esos dos aspectos, discutidos por años, fueron los que impidieron que tuviéramos un Código Penal. Yo lo digo con toda claridad. ¿La discriminación en qué sentido? La discriminación por orientación sexual, que querían introducir ese concepto en el Código, cuando sabemos que nuestra Constitución es muy clara y habla de género, refiriéndose al género masculino y al género femenino. Estados Unidos tenía una presión sobre el Congreso. Sí, claro, USAID. No digo, era un organismo de Estados Unidos. Evidentemente, en la administración demócrata, y eso pues impidió que se aprobara. Ahora, al no tener esa presión, la mayoría de los diputados conscientemente, pro vida, aprobamos el código y no hubo mayores inconvenientes, sino las discusiones normales de un código que va a tener un año de vacaciones y que podrá modificarse en algunos aspectos para mejorarlo. Pero es el mejor código que hemos podido aprobar. Te puedo decir que en ese sentido el tema de las tres causales ya se dejó para una legislación especial que pudiera introducirse más adelante. Y en esta mañana he amanecido un poco optimista, mucho más optimista, porque vi que Amnistía Internacional produjo una declaración oponiéndose al Código Penal. Y si Amnistía Internacional se opone, pues yo me alegro mucho, porque entonces hemos aprobado el mejor código que puede haber. Imagínate, una organización que está al servicio de intereses y de una filosofía totalmente contraria a los valores que sustentamos aquí en la República Dominicana y en muchos países latinoamericanos. De manera que esa, para comenzar. Se ha discutido lo del Código Laboral, ese no se ha aprobado, pero ahora en la nueva legislatura... Fue reintroducido. Sí, pero en esta nueva legislatura que comienza el 16 de agosto vamos a comenzar a verlo nuevamente. Ahí hay aspectos que pudieran mejorarse. El tema ahí conflictivo es el de la cesantía y otros aspectos que hemos detectado que pudieran mejorarse. Una legislación sumamente importante que acabamos de aprobar es la ley de fiscalización de parte del Congreso. Tú que fuiste legislador, Licho, sabes muy bien que nosotros aprobamos préstamos, pero no, como que no le podemos dar el seguimiento debido a esos préstamos, qué se ha hecho cuando se aprueban, si se invirtieron donde se dijo que se iba a invertir. Bueno, con esa ley ahora nosotros vamos a poder auscultar esa situación y podríamos hasta llamar funcionarios
al Congreso, ya reglamentado eso, para que den explicaciones y le den al pueblo la transparencia que pide cada vez que se aprueba un préstamo. Esa ley le quita la discreción al funcionario si va o no va. Sí, si está citado por el Congreso. No, tiene que ir, si no puede ser sancionado. A invitación, y se aprobó todo un procedimiento, ahí se va a llevar el debido proceso, se le va a notificar, si no van se le notifica de nuevo, y si no van una vez notificado 2 veces, pues hay consecuencias de censura y hasta de sanción penal. De manera que ahora el Congreso va a tener una función realmente de control y de balance. De fiscalización. Exactamente, que no la teníamos porque faltaba esa legislación. Aunque así está establecido en la Constitución. Exactamente, pero tú sabes que la Constitución enuncia y manda a que se hagan las leyes. Le faltaba la parte faltaba adjetiva. esa. La parte adjetiva. Exactamente. Una ley muy importante que se aprobó fue la ley de alquileres. Tú sabes que ahí hay un problema. Muchas veces los dueños no pueden tener acceso a lo que es de ellos y viceversa. A veces hay dueños que abusan del inquilino. Entonces tratamos de llevar un equilibrio ahí. Y otras más que entiendo han sido un buen resultado del trabajo que se hace. Y agradezco mucho que ustedes hayan ponderado eso, porque sabes que los legisladores somos víctimas de ataques muchas veces injustos e infundados, porque se trabaja realmente en el Congreso Nacional. Yo quisiera preguntarte, la actual administración del presidente Luis Abinader, ahora este 16 de agosto, va a cumplir 5 años, el primer año de su segundo periodo, pero ya anteriormente tenía 4. ¿Cómo tú evalúas esta gestión del presidente? Mira, yo entiendo que el presidente y el mismo gobierno ha podido hacer mucho más. Y no lo ha hecho, y tengo que insistir con esta parte, debido a que el modelo económico que aplica el PRM desde el poder sigue siendo el mismo que aplicó el PLD de Danilo Medina, con algunas variantes. Y las variantes están claras, es que hay más compromisos de tipo partidario de parte del PRM, y entonces el Estado, el aparato de gobierno se crece. Hay un mayor gasto corriente en salarios, en pensiones, y eso trae como consecuencia el que el gobierno tenga que controlar la inflación, pero a la vez asumir préstamos como sin control. Entonces, esto hace que la inversión de capital por parte del gobierno, que tú sabes que es la que promueve la riqueza, la que hace que se mueva la clase media, en fin, eso no lo veo con buenas, vamos a decir, no lo veo bien, porque tenemos una clase media muy oprimida ahora mismo y una inflación de la canasta familiar que es innegable. Entonces, reitero, el gobierno pudo haberlo hecho mejor si hubiera controlado ese gasto, que veo que no hay forma de hacer. Entonces, estamos hablando de un modelo económico que tiende a agrandar el Estado, hacerlo macrocefálico, y yo creo que eso es lo que hay que combatir en la República Dominicana. Tenemos que venir con un modelo económico libertario que le dé participación al emprendedor. Aquí una persona para montar un negocio tiene que dar demasiada vuelta y tiene que pagar demasiados impuestos. Clías, pero aún así con esos números negativos, las encuestas, las que se publican y las que no se publican, sitúan en una buena posición primero la visión que tiene el pueblo del presidente Luis Abinader, y segundo, ubican también al
al Partido Revolucionario Moderno en buena posición por encima, ¿a qué entonces tú atribuyes? No, porque mira, una cosa, yo estoy analizando la parte económica. Y Sí, tú pero sabes que eso si es... se refleja, si tenemos una mala administración, tiene que reflejarse en términos políticos. No, sí, perfecto, pero políticamente podemos decir que los derechos políticos en la República Dominicana, el ambiente de libertad que hay, es algo que hay que reconocerle al gobierno y que se mantiene. Se mantiene. Exacto, entonces eso... Una conquista que tenemos décadas Claro, en eso. y el PRM en eso tiene que rendirle culto a sus fundadores, sobre todo a un José Francisco Peña Gómez que luchó por eso. Y entiendo que ahí hay podríamos decir que una buena nota y un equilibrio. Pero en la parte económica debe de mejorar porque el Producto Bruto Interno, la deuda acumulada, hace que el gobierno esté muy limitado. Fíjense que una de las críticas es que se anuncian obras y nunca se acaban de terminar estas obras. Entonces ese es un aspecto negativo. Y los servicios públicos, pues, se critican mucho en los medios de comunicación, algunos servicios públicos en salud. Sí, ¿no? Usted puede ver el problema de las aulas para los estudiantes dominicanos que no alcanzan. Usted puede ver los hospitales, hay hospitales Y eso no será porque el Estado es muy grande y debería buscar una forma de descentralizarse. Precisamente, es lo que quiero decir. Ahí hay hospitales públicos donde los pacientes tienen que ponerlo en el piso. Pero esa no es la visión que el presidente da, inclusive la última semanal dio números exorbitantes, sumamente positivos, y él los atribuye a que están valorados por los organismos internacionales. Inclusive una respuesta que hizo un periodista, una pregunta sobre esa crítica que le hace el presidente Fernández. Él dijo, bueno, Fernández tiene que ir a pelear con el fondo, tiene que ir a pelear con la FAO, que todos estos datos están dados. Y él plantea el aumento en la calidad y cantidad de muchas cosas que la oposición critica. Mira, Licho, yo no soy economista, pero uno tiene que adentrarse en muchas cosas que tienen que ver con la economía. Una cosa es la macroeconomía, y los números a veces en macroeconomía se ven bien. Y otra cosa es la microeconomía. El efecto micro de la economía, de las medidas que se están tomando, a diario vemos. Aquí en los hospitales públicos faltan medicinas. Las personas cuando tienen enfermedades catastróficas no hay forma de que se les atienda. Esa es una queja general. Cuando van al supermercado en el 2020, que fue cuando asumió el poder Abinader, la libra de pollo estaba a 60 y a 70 pesos. Ahora tú vas al supermercado y está a 100 pesos la libra. De manera que una cosa es lo que esos organismos, que yo siempre lo pongo entre comillas, esas cifras que ellos dan, y otra cosa es la realidad que vive el dominicano. Y entiendo que ahí es que el gobierno debe de mejorar en muchos aspectos. Pero hay un punto, no es también un problema estructural de los gobiernos, independientemente del partido, que le asignan recursos a un servicio, digamos salud, pero los servicios funcionan deficientemente, quizás por un tema de que hay que implementar un programa de modificación de conducta entre los empleados, los camilleros, los bedeles, las enfermeras, los médicos. Mira, o sea, que hay un tema sí. que va a la FAO, sí, la FAO te dice, pues, es que está gastando mucho dinero o una buena cantidad de dinero en los hospitales, pero eso realmente se traduce en el servicio. Mire qué pasa, es un caso, o varios casos conocidos. Se inauguran aparatos muy modernos en hospitales públicos y a los 3 meses esos aparatos no sirven o se los roban. Entonces ahí hay un problema estructural. En Ecuador hay una práctica que se está dando ahora que yo diría que el gobierno debería verse ahí en ese espejo, y es que la parte de mantenimiento de equipos
y de otros servicios que un médico, un director de un hospital no puede dar, se le da por contrato a una empresa privada. Y ahí hay un equilibrio entre lo que es la inversión privada y el gobierno. Entonces, un director de un hospital que no tiene que estar bregando con que se dañó una pieza de un tomógrafo, una cosa, sino que esa compañía privada sea la que dé el servicio. Entonces, esos contratos se están dando en Ecuador. Hay como 3 o 4 hospitales que lo están aplicando y eso ha dado un buen resultado, porque ahí están los equipos permanentemente. Entonces, algo así nosotros deberíamos ver aquí en la República Dominicana. Una alianza público-privada en ese sentido. Claro, y tenemos la ley. Lo que sucede es que el criterio que tenemos culturalmente es que el Estado lo va a resolver todo, y el Estado de por sí es ineficiente. Es eficiente cuando tiene funcionarios que le duele el país, que le duele y que saben conscientemente que lo que están administrando no es de ellos. Usted dijo una palabra, que usted es libertario. Sí. Se asemeja, mutatis mutandis, por supuesto, claro, a lo como actúa Milei en Argentina. Claro que sí. Yo creo en lo que está haciendo Milei aplatanado aquí. Porque Argentina es Argentina. Claro. Y nosotros somos República Dominicana. Argentina tiene fronteras con Uruguay y con otros países. Nosotros tenemos frontera con Haití. Es una frontera totalmente diferente a la de ellos. Pero lo que él está aplicando, esas medidas económicas de achicar el Estado, de darle participación a la empresa privada, de disminuir los impuestos, porque aquí ahora se va a hablar de reforma fiscal, pero ¿para qué? Para aumentar impuestos. De eso vamos a hablar, pero dame un chance, vamos sí, a una bien. Pausa y hablaremos de eso y de la situación política presente y futura. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y venimos de inmediato con don Elías Huesi Chávez. No, resaltar algo que lo que estaba diciendo Elías. Yo pude verlo con mis propios ojos en San Cristóbal, en la industria militar que hay ahí. Ayer hicieron un acto allí. Cerca de... Hoy lo están haciendo. Son como 40, no las conté. Ambulancias ensambladas ahí. Sí, pero ahí hay un taller de fabricación de pupitres, de butacas, que uno se asombra. Pero entonces, ahí en San Cristóbal se fabricaban fusiles, los fusiles de San Cristóbal. Correcto. Y esa es una industria que pudimos haberla tenido nosotros. Un fusil muy bueno, óptimo para los servicios militares y los ejércitos. Sí, para y eso se desmanteló. Correcto. Pero mire, entrando un poco en la política local, usted declaró ayer, creo, sí, de que la fuerza del pueblo está succionando, esa fue la palabra que utilizó, sí, succionando correcto. al Partido de la Liberación Dominicana. Explíquenos un poco de eso. En un lenguaje llano, chupándose, ¿verdad? Es lo que estamos viendo realmente, muchas renuncias en las visitas que hacemos también en los sectores. Vemos que hay una estampida realmente de la base del PLD hacia, mayormente hacia la fuerza del pueblo, porque hasta nosotros también hemos recibido cuadros importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sucede es que el PLD va en declive. Es el mismo declive que ha sufrido el Partido Reformista y el mismo Partido Revolucionario Dominicano, otrora partidos grandes, y eso es histórico. Va a estar en el club de los minoritarios prontamente, es lo que nosotros vemos. Por eso no es positivo para la democracia. Mira, yo entiendo que la democracia debe decantarse ella misma, porque aquí hay libertad y de asociación y los procesos políticos aquí son dinámicos, y si eso es lo que se entiende, si eso es lo que entiende la militancia de esos partidos, que debe de ir a otro lugar, yo entiendo que sí, que eso es parte del mismo proceso democrático. En eso nada afecta, porque si se van del PLD para irse a la Fuerza del Pueblo a otros partidos, Es casi lo mismo. es lo mismo. No, yo lo que noto es una carencia de alternativas, porque ahí va a fortalecerse el bipartidismo, que le hizo mucho
no le hace mucho bien a la democracia, ni siquiera a la ejecución de gobierno. Sí, lo que sucede, Licho, y yo insisto con eso, es que los partidos deben presentarle al pueblo y el pueblo debe de exigir proyectos de nación. Ahora viene 2028, bueno, yo quiero ser presidente, sí, pero ¿cuál es el proyecto de nación que usted le va a presentar a este pueblo? ¿Lo mismo que tenemos? ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? Leonel no puede presentar nada nuevo de lo que no hizo. Danilo tampoco. El PRM está ejerciendo un gobierno. Es decir, no hay alternativa que pueda decir una visión de Estado distinta. Eso es lo que yo veo. Bueno, por eso no es que yo he perdido la esperanza, pero como dice Isidro, pero eso es lo que yo veo. Pero por eso nosotros estamos trabajando un seguidor de Américo Lugo. Un seguidor de Ustedes Américo están Lugo. en la fuerza del pueblo y ustedes están trabajando un frente. No, el PQDC PQDC. está trabajando un frente de derecha. De derecha. Sí, un frente conservador. Y ahí estamos haciendo aprestos, estamos en diálogo Elías, todavía. ¿tú crees que el país necesita un gobierno de derecha? Yo entiendo que si se entiende bien lo que es la derecha, yo creo que sí, que es lo que necesitamos. Fíjese que eso está ocurriendo ahora en Bolivia. Bolivia se cansó de 20 años de Evo ¿Y Argentina? y Argentina, está girando hacia un gobierno de centro ¿Cuáles son derecha. las características de ese gobierno de derecha que usted propone? Libertad económica, Libertad económica. con poca restricción de parte del Estado. El Estado debe intervenir cuando es necesario. Cuando hay un oligopolio, 2 o 3 empresas que se quieren apoderar del mercado, ahí el Estado debe intervenir. Un Estado rector, pero no regulador. Pero permitir que los negocios fluyan, no caerle atrás al que invierte para que pague impuestos, reducir impuestos. En materia económica, eso es lo que se necesita para que los países puedan progresar realmente. Fortalecer la clase media es fundamental, porque si la clase media es oprimida, entonces la brecha entre rico y pobre se abre. Entonces, a nuestro modo de ver, esa es la línea. En geopolítica, observar qué es lo que nos conviene más a nosotros. Una alianza estratégica con los Estados Unidos o una alianza estratégica con China. Y lo pongo claro. Porque lo que nos convenga. Lo que nos convenga a nosotros. Entonces, de parte nuestra, nosotros entendemos que la primera opción siempre es Estados Unidos, porque el 80% del comercio de nosotros es con Estados Unidos. Entonces, fortalecer y aprovechar la coyuntura que tenemos ahora mismo con un gobierno de derecha en Estados Unidos. Creo que hay que implementar políticas de seguridad tipo El Salvador, como lo ha implementado Bukele. Yo soy partidario de que aquí se construya una cárcel para no menos de 15,000 o 20,000 presos ya condenados a 5 años o más de condena definitiva y firme, para despoblar el sistema penitenciario y que los presos preventivos puedan tener más espacio. Aquí hay cárceles que caben 100 personas y hay 500. Entonces, usted no me puede hablar de reforma de un recluso. Ese recluso va a salir peor. Entonces, es un problema estructural que hay que combatirlo así. Le ha dado resultado a El Salvador. El Salvador era un país donde no se podía caminar. Pero ¿cómo se ha llenado las cárceles de El Salvador? Se ha llenado con una política dura, quizás a veces sobrepasando la ley, llevando a mucha gente a esas cárceles con mecanismos legales criticables. Bueno, hay que ver qué mecanismos legales ellos tienen allí. Lo que sí yo sé es que no lo fusilan, lo mantienen con vida. Modificaría... y están trabajando y aprendiendo oficios. Eso es lo que vemos. Usted promovería una ley de vagos y maleantes. Todo aquel que no trabaje, que no esto, lo mete en un centro de reeducación. No, si violan la ley penal, sí, porque tienen que violar la ley. La ley es personal. En el derecho penal, usted va a la cárcel si comete un delito y la pena está establecida. Yo creo en eso, porque pero es el sistema de nosotros. Vagos y maleantes. Bueno, podría... Maleantes, o sea, maleantes es porque violan la ley. Hay muchos por ahí y son reincidentes y tienen expedientes. Elías, a mí, volvemos a la política, está bien.
yo noto que en las últimas elecciones, las últimas 2 o 3, la población ha tenido poco interés en la participación electoral. La abstención ha aumentado cada vez más. A ustedes como partido alternativo, si pudiéramos decirlo así, ¿no les preocupa eso? Claro que sí, claro que sí. Pero es precisamente el hecho por eso, porque no hay ofertas creíbles. Porque es que hay que bajar a la base, a la sociedad, y tener contacto con el pueblo y hacer una encuesta seria. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted aspira? ¿Qué usted quiere para su país? Sobre esa base, sobre la mentalidad de los dominicanos, es que hay entonces que presentar opciones. Nosotros creemos que las hay y se pueden hacer muchas cosas aquí. Lo único es que se necesita la firmeza, se necesita la autoridad y se necesita la comprensión cultural de parte del pueblo dominicano. Yo no pierdo las esperanzas de que aquí surja un gobierno que aplique realmente un proyecto de nación algún día en la República Dominicana, verdadero. Aquí el problema eléctrico, por ejemplo, eso hay que resolverlo. Sí. Eso no puede seguir así. Pero mira, fíjate que hay una posible solución a la producción de energía. Hay plantas pequeñas de energía nuclear. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay una serie de ambientalistas radicales que se oponen a ese tipo de política. Y también hay que decirlo con responsabilidad, hay un sector privado que yo no sé cómo se va a resolver el problema eléctrico en este país, al margen de ese sector privado, de unos generadores hay que resolverlo. Que se le importa que se la pague el país, pero ellos con hay su que bolsillo, resolverlo a pesar de ellos. a pesar de Entonces, por eso que yo digo que tiene que venir un proyecto de nación que tiene que socializarse con el pueblo, y esos mismos empresarios tienen que entender que no son los intereses de ellos que están ahí en juego, son los intereses de un país. Nos queda un minuto. Y van a tener que ceder. Por ejemplo, nos queda un minuto, y, perdón, Eli. Sí. Yo me gustaría que usted le diera un mensaje al país, sobre todo sobre esas ideas libertarias que Sí, claro. tiene su público. Sí, claro, mire, nosotros abogamos por eso. Estamos conformando una convergencia democrática que se llama PAX, P-A-X, en latín paz. No Vox, ¿no? No, Vox no, PAX. Ahí estamos coordinando eso. Hemos tenido ya sacamos un documento que no sé si ustedes lo vieron, un documento público recientemente firmado por el Partido Reformista, la Fuerza Nacional Progresista, el PDI y el PQDC, donde nosotros estamos denunciando los peligros que corre el Gran Caribe con estos gobiernos de izquierda que están haciendo hasta tratativas con Haití. Vemos que, por ejemplo, Petro ha visitado 2 veces Haití, el de Colombia, y eso nos preocupa bastante porque en Haití están las mezquitas de los islamitas, en Venezuela están los iraníes, y aunque la gente no le ponga mucha atención, eso es peligroso para el Gran Caribe y para la República Dominicana. Bueno, Elías, tenemos que hacer otro programa con Elías. Hacer otro programa, agradecerle. No, gracias a ustedes. Esta presentación que nos ha hecho ha sido muy... Me alegra haber visto a Eli, que hacía días que no lo veía. Vamos a ver si podemos hacer otro programa también para hablar ya de esa línea política, de ese partido de derecha que se quiere conformar, o esa alianza, de derecha que se quiere conformar. Hemos conversado con Elías Wessing Chávez, presidente del partido quisqueyano demócrata cristiano y diputado al Congreso Nacional, con temas importantes que hemos enfrentado. Mañana nos veremos, tenemos otra entrevista muy de momento y muy importante que usted debe ver. Gracias, hasta mañana si Dios quiere.